Va a presentar reunión. Bueno, en esta sesión me están escuchando mal. Si se corta el audio o alguna cosa no entienden, ahí mismo me escriben por ahí por el chat, o si tienen el audio ahí abierto, para que esto sea mucho más fluido. Entonces, en esta sesión tenemos un invitado muy especial. Él es un compañero de ustedes, ¿no? Ustedes logran ver ahí. Bien. Ahí lo pongo. Él está en este momento en El Salvador. En El Salvador son las 5 de la mañana. Hoy. En este momento llego. Ahora. Allá son las 5. ¿Y por qué lo trajimos acá a esta clase? Pues primero que todo para que ustedes vean como que la importancia de este tema que vamos a comenzar a tomar este semestre, porque hacía varios semestres que no se le daba tanta importancia a al tema de reproducción e incubación, este tema que vamos a ver hoy. Y para que vean como que las posibilidades que tiene pues desde el punto de vista laboral y las dificultades que van a encontrar en una empresa de este tipo. Entonces, vamos a tener aquí espera, yo anoto aquí a Henry. Le voy a anotar aquí en el chat. Que vaya llegando ahí nuevo. Si ustedes se dan cuenta, hay alguien que llegó, le avisan que me avisa para tomarle pues lista para que quede ahí bien registrado. Entonces, recuerden que las reuniones van a quedar pues grabadas, ustedes las van a poder seguir viendo pues a carpeta y todo eso. Sin embargo, a pesar de que ustedes pueden hacer pueden recibir estas clases de forma asincrónica, o sea, en otro momento, es muy importante que ustedes asistan a las reuniones asincrónicas, o sea, que estén aquí en estos encuentros, porque aquí se les podrá resolver las dudas, porque va a ser mucho más interactivo, mientras que los que la vean, que se conecten después, no van a tener como una oportunidad de hacer este ejercicio mucho más dinámico. Entonces, a pesar de que las reuniones quedan grabadas, esto no es simplemente venir a verme acá a hablar y a mostrar unas diapositivas. Esto lo vamos a hacer mucho más interactivo porque yo conozco muy bien las dificultades que tienen este tipo de herramientas y no es tanto el uso de la herramienta como muchos otros profesores están pensando, como la reunión está pensando. El problema es que varios de ustedes en este momento están ahí más dormidos de lo normal. El problema es que cuando uno plantea este tipo de estrategias, ustedes no vienen con el cerebro tan despierto como cuando en una reunión presencial. Entonces, así les voy a recomendar en un lugar, háganla en un lugar donde ustedes estén como que concentrados y dispuestos a prestar atención. O sea, no les pongan esto en su cocina, en un lugar vaya a estar por ahí gente pasando y toda la cosa para que sea pues mucho más difícil. Entonces, como les decía, esta vez tenemos a Diego de invitado acá en la reunión porque él es profesional. No sé si ustedes lo vieron por allá alguna vez. Baje bien la cámara para que lo vean bien, Diego. Entonces, él en este momento está en El Salvador y está trabajando en una empresa de pollo de engorde que compone casi todas las fases del proceso. La incubación, el engorde, el sacrificio y la comercialización del pollo de engorde. El tema de reproductoras y de incubación es mucho más
empleado en pollo de engorde. Es mucho más dirigido a pollo de engorde, porque las empresas de huevo, porque el sector, ahora hablamos así, porque el sector del pollo de engorde tiene menores márgenes de rentabilidad. Es menores márgenes de rentabilidad va a hacer que las empresas tengan que integrarse necesariamente. O sea, en Colombia, la mayoría, muchas empresas. Profe, no sé, profe, qué pena, no sé si será la conexión mía o se está escuchando entrecortado. A ver, ensayemos. Jóvenes. Bueno, cuando menos piense, le hago una pregunta a alguien. Sí, profe, pero es que sí, es verdad, se está cortando. Eso es, por eso le estamos repitiendo. Sí, profe, no se escucha casi. Están escuchando esto. Bueno, ¿quién acabó de llegar nuevo? Yo, Sara Lopera. Acabé de ver por ahí que llegó. Acabó de llegar. Acabo de llegar que no le he tomado lista. José Martínez. ¿Quién más? No lo he llamado. ¿Sí me están escuchando? Profe, yo es Esteban Pérez, pero muy difícil, profe, pero ahí medio estoy pendiente. Esteban Pérez, listo, ya. ¿Los demás me escuchan bien? Hasta el momento sí, profe. Sí, señor. ¿Quién es su Por el usuario? momento sí está bien, profe. ¿Quién es su usuario? Yo, profe, Ana María Bedoya. ¿Cómo? Yo, Ana María Bedoya. Ana María Bedoya. Bedoya Ana María. Sí, señor. Bueno, entonces, como les decía, ¿por qué es tan importante este tema? El tema que vamos a ver hoy, pues, de reproducción e incubación, cobra más importancia para el sector pollo que para el sector huevo. Pero es porque el sector pollo tiene márgenes de utilidad mucho más estrechos. Esos márgenes de utilidad tan estrechos y el hecho también de que hayan tenido muchas más crisis los hace más susceptibles a las crisis. En Colombia, en el 2004, hubo una crisis en el pollo de engorde, eh, llevó al sector a que se tuvieron que unirse obligatoriamente las plantas de sacrificio con los que vendían el pollo. O sea, en el 2004 usted podía ver, nosotros calculábamos fácilmente el costo de producción en pie. Por ejemplo, ahorita no tiene casi que sentido usted calcular el costo de producción en pie. ¿Por qué creen que no tiene sentido calcular el costo de producción en pie? ¿Quién sabe? ¿Quién cree por qué? Por el descarte, ok. No, a ver, ¿quién más? Martín otra teoría. Porque hoy en día casi no calculamos el costo de producción del pollo en pie. ¿Qué creen? O sea, porque hoy en día calculamos el costo de producción de la carne de pollo y no del pollo en pie. profe, de pronto por la edad del sacrificio. No, Por el desperdicio, no, es menos, no sé. no. A ver, ¿quién más? A ver, Johan, Farid. Profe, yo creo que es porque si se calcula en pie, pues algunas veces el pollo va a tener menos rendimiento según los cortes que se le hacen, ¿no? No, a ver, León.
Profe, no sé. Ignacio. A ver, Eduardo, a ver, ¿quién sabe pues? Eduardo Jaramillo. Profe, venga, me va a hacer un favor, me va a repetir la pregunta. Porque por eso hay que estar muy atentos. O sea, estas sesiones van a ser muy así, porque si no se hace así, ustedes se duermen ahí. Entonces, a ver, porque la pregunta es esta. ¿Por qué creen que en pollo de engorde no suele calcularse el costo de producción del pollo en pie? O sea, el pollo en pie es el pollo vivo, pues, ya que está ya gordo, pero vivo. Y sí calculamos el costo de producción del pollo, pero en canal, o sea, la carne. ¿Por qué creen? Profe, porque en este tipo de producción calculamos es por volumen. Pues ahí como, vean, la cosa es esta, o sea, las granjas de pollo, pues más o menos, o sea, que todos estuvieron ahí muy cerquita. Pero la cosa es que las granjas de pollo de engorde no venden pollo en pie. O sea, si usted se va a dedicar a producir pollo de engorde, usted tiene que tener una sala de sacrificio. O sea, usted no puede, usted no sale, no hay una feria donde usted salga y venda sus pollos, ¿cierto? Las salas de sacrificio que hay no le compran a usted pollo. ¿Y por qué creen que todas las empresas que engordan pollo tienen que sacrificar el pollo? Profe, por eso mismo, porque lo que venden es carne de pollo y no el pollo entero. Pero los ganaderos de carne venden también carne. ¿Y por qué no? ¿Y por qué un ganadero no tiene una sala de sacrificio? Profe, por los Pues yo volúmenes digo, que se sacrifican, ¿Y pues por qué tiene no, creo que volumen? no justificaría movilizar una cantidad de animales y tan, pues y con la frecuencia con que se sacrifica. Entonces, ¿por qué antes, recordemos cómo iba yo hablando en el 2004, porque antes, en el 2004 y antes los que producían pollo de engorde no tenían salas de sacrificio? ¿Qué creen que pasó ahí? Bueno, sería como por la evolución de la genética de estas especies que pues, son más propensas a morir de pronto en el transporte, por ahogamiento, algo así. la cuestión sanitaria también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Mire no? que la cuestión sanitaria, lo de la gripe aviar, Bueno, lo que pasó en ese entonces, el sector pollo, como les decía ahorita, es un sector que tiene unos márgenes de rentabilidad muy estrechos. O sea, si usted por cada unidad que está produciendo gana muy poco, usted va a tener que tener muchas más unidades para alcanzar el punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Y recuerdan cómo es la función del punto de equilibrio? Ven que yo les voy a compartir aquí pantalla. Bueno, yo no tengo ¿cómo es que es? Lápiz óptico, pero aquí vamos a ver cómo nos va. Ahí están viendo ahí Sí, profe. la pizarra, ¿cierto? Sí, profe, sí. Esto es. Costos, o sea, el punto de equilibrio es igual a los costos fijos totales en un tiempo t dividido costo variable unitario menos el, espera, el precio de evento unitario menos el costo variable unitario, ¿cierto? Entonces, ahí me disculpan ahí mamarracho, pero la idea es esta, o sea, si el punto de equilibrio es una función, es una ecuación que está en función
en el denominador están el precio de venta unitario. O sea, si ven bien esto acá abajo, esto acá es lo que llamamos margen bruto. ¿Sí recuerdan? En su economía. ¿Qué márgenes son los que nosotros calculamos? ¿Margen bruto y margen qué? ¿Sí están viendo ahí la pizarra? Sí, profe. Entonces, el precio de venta unitario sería lo que cuesta, sería el precio en el que están vendiendo el pollo en canal. Y el costo variable unitario serían los costos asociados directamente a ese pollo, a esa unidad. Entonces, eso es lo que se llama margen bruto. Recuerden que el margen neto es quitarle todos los costos, no solamente costos legales, sino costos fijos. Entonces, vean, si tenemos un punto de equilibrio, este punto de equilibrio solamente lo hice ahí para recordarles cómo era. Yo voy a poner la cámara. Allá me están viendo otra vez. Allá me están viendo el medio, ¿cierto? Entonces, si lo que les quiero como que decir es que las empresas de pollo de engorde tienen un punto de equilibrio muy alto. O sea, tienen que tener muchísimas unidades productivas para poder alcanzar su punto de equilibrio. Eso hace que los márgenes, o sea, los márgenes de utilidad son muy estrechos. Eso hace que tengan que utilizar estrategias de valor agregado. Y el principal valor agregado en el pollo de engorde lo da el sacrificio. O sea, hace unos años las empresas de pollo de engorde no sacrificaban sus animales. No era necesario. No necesitaban aumentar ese margen bruto. Pero hoy en día ya sí es necesario. O sea, es casi que obligatorio. Es obligatorio darle ese valor agregado veamos esto. Es necesario darle ese valor agregado porque si no lo hacen tendrían que tener unos volúmenes enormes. Entonces en el 2004 hubo una crisis en el sector del pollo de engorde que obligó, que hizo que se quebraran muchas granjas. O sea, los que producían el pollo llegó un momento en que no tenían con qué comprar maíz. Entonces esas empresas se iban a cerrar. Entonces existían otras personas que también tenían un negocio, que eran los que se dedicaban a sacrificar el pollo, ¿cierto? Que eran otras personas. Entonces esas personas, al ver que los que le daban su principal materia prima iban a salir del mercado, si iban a salir del mercado, lo que hicieron fue aumentar, lo que hicieron fue comprar esas empresas y convertir a estos señores como socios de ellos. Entonces se dio una integración de tipo vertical. Se dio una integración de tipo vertical que buscó en ese momento evitar que toda la cadena productiva entrara en esa crisis. Esa crisis afectó pues, directamente a los productores de pollo. Pero si los afectaba a ellos, iba a terminar afectando a todos los otros que estaban metidos ahí en la cadena. Entonces, conforme va pasando el tiempo en las empresas, los márgenes de utilidad se van disminuyendo. Eso no es solamente para pollo de engorde, eso es para casi todos los sectores. Se van disminuyendo los márgenes de utilidad. Por eso se considera que las empresas siempre tienen que crecer. Siempre tienen que crecer porque si no crecen, su participación en el mercado se va a ir disminuyendo. Porque como todas las otras empresas sí van creciendo, si una
empresa no va creciendo, va ocupando menos espacio en el mercado. Y al ocupar menos espacio en el mercado, la influencia que esa empresa va a tener sobre el precio global, va a ser menor. O sea, que va a ser menos competitivo. O sea, las empresas tienen que ser como mínimo, crecer a la misma tasa que crece la población para poder las empresas mantenerse en el mercado. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. ¿Ahí me están viendo a mí o están viendo la pizarra? Estamos viendo la pizarra. Si ven la... Bueno. ¿Cierto? Y ahí me están viendo a mí. Ahí estamos viendo el listado, profe. Viendo el listado y no me da miedo, yo tengo para que me vean. Bueno, vamos a comenzar a poner entonces ya la presentación. ¿Ahí están viendo la presentación o me están viendo a mí? La presentación, profe. Presentación. ¿Quién acabó de llegar? A ver. Ruiz. Yo voy a ponerles por favor, el que vaya acabando de llegar, me avisa para anotarle la asistencia. Entonces, Luis. Entonces, listo. Entonces, el pollo de engorde, casi que las empresas, casi que el sector pollo es el que ha tenido que, es uno de los sectores más competitivos, no solamente dentro del sector pero sino dentro del sector agropecuario en general. Entonces, esto, usted ve que, por ejemplo, un productor de ganado, si el precio del ganado en pie, ¿qué hace? ¿Qué creen ustedes? O sea, vamos a compararlo así de esta forma sencilla para que vean como que cuál es la diferencia sustancial entre los otros sectores. A ver, el sector pollo, a ver, si un ganadero no tiene o está con muy malos precios, si el precio del ganado está muy bajo, ¿cuál creen que es la decisión que toma el ganadero? A ver, Johan Ulises. ¿O quién sabe? Pues en mi caso, no, mi familia es ganadera y a uno de todas maneras le tocaría vender porque es que de todas maneras eso son los ingresos. Entonces, ya Hay algunos ganaderos que sí, que venden de todas formas, pero... de todas maneras esos son los ingresos de uno, entonces uno no puede dejar de vender porque entonces de dónde va a sacar para pagar empleados, para pagar los insumos, para pagar todo. Entonces, de todas maneras, así el precio hay veces uno, bueno, vendió bien, listo, qué bueno, pero hay veces uno manda para la feria y vendió mal. Pero de todas maneras, ¿qué más va a hacer? Para vender.
Entonces, pero hay muchos ganaderos que si venden mal en la feria, retienen el ganado hasta que el precio suba. Porque hay muchos ganaderos que además de ser ganaderos tienen otras actividades económicas. Entonces, no ven como que todos sus ingresos soportados en la ganadería. Entonces, ese es un problema muy grande para la ganadería y ese es un problema que ha pasado también en otros sectores, pero se nota más en la ganadería. Mientras que en el pollo, que por ejemplo, si usted tiene malos precios, usted de todas formas vende eh, y usted no puede postergar el próximo lote. En ganadería, a veces, si usted vendió mal en este momento, usted retiene un poquito los próximos lotes de ganado, ¿cierto? Como esperando a que el precio mejore. Eso se puede hacer en algunas ganaderías. Algunas ganaderías tienen esa facilidad porque tienen mucha tierra, porque tienen muchos ingresos, porque los únicos ingresos no son en la ganadería. Pero en avicultura, si usted cesa la producción esperando a que los precios se ajusten, va a tener muchísimas pérdidas. Entonces usted tiene que producir y producir, seguir produciendo. Antes, si el precio de venta se disminuye, usted lo que tendría que hacer es tratar de producir más volumen para precisamente compensar esa disminución en el margen unitario y compensarlo con unos ingresos totales, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas empresas de pollo de engorde se han tenido que estar uniendo entre ellas para disminuir, eh, para, aumentar el margen unitario y poder disminuir ese punto de equilibrio. O sea, no tener que producir tanto para alcanzar la sostenibilidad. Entonces ahí ustedes me están viendo ahí la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Entonces esa es una manera, pues como que una justificación de por qué estamos pues viendo pues ahí ese. Y también, entonces, si podemos ver ahí, Diego Ruiz, ¿sí me escucha? Profe, La empresa donde usted está allá en El Salvador, bueno, los que no lo conocen, los que apenas acabaron de llegar, Diego es estudiante de práctica profesional, está en El Salvador y está haciendo allá la práctica profesional en una, en una empresa que tiene la parte de buenos días. Ahí me escuchan, muchachos. Sí. Perfecto. Bueno, la empresa tiene todo, como todo el proceso, la reproductora, la planta de incubación, el pollo de engorde, pues el levante y el rastro. El rastro sería como la planta de sacrificio. Está compuesta pues por todo esto. Es una sola familia pues la que tiene toda esta empresa. Y también se está buscando, como decía el profesor al principio, generarle el valor agregado, además del sacrificio, tener en los supermercados y en las grandes cadenas pues, que hay acá, como asaderos. Pues como por ejemplo ustedes en el Éxito o en algún supermercado que ven como esas góndolas donde ponen el pollo asado, pues es pequeñito, pero darle ese valor agregado pues para aumentar ese margen bruto que hablaba el profesor al principio. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ir ahí en cualquier momento. Le decimos pues ahí a Diego ahí pues que nos dé unos datos pues de allá porque es muy importante que ustedes sepan pues que estamos pues en un tema pues. Y para contextualizarnos, nosotros como Universidad de Antioquia tenemos allá en El Salvador, está en este momento, ¿cuántas personas están de acá, Diego? Están 3, ¿no? En el momento está el otro Diego que está en la planta de sacrificio, está una niña Tatiana, pero ella es en otra empresa que vende medicamentos veterinarios. Y hay otro joven que se llama Sebastián, pero él está pues en otra empresa. En esta empresa solo estamos los 2 Diegos. Ah, listo.
Entonces allá nosotros tenemos allá una alta influencia, básicamente es porque la competitividad del sector avícola en Colombia es altísima. Entonces nosotros en la universidad, nosotros como lo formamos a ustedes, vea que a Diego ya le ofrecieron trabajo allá. Y Diego, pues, o sea, si ustedes, eh, lo que nosotros nos enseñan, lo que nosotros les enseñamos a manejar acá en estos cursos son equiparables a un curso de especialización de otros países. O sea, en otros países la avicultura no está tan adelantada como en Colombia. En Colombia está muy adelantada es porque aquí es muy competitiva. O sea, allá la empresa donde está Diego, ¿cuántos pollos sacrifica semanalmente? ¿Ustedes sacrifican cuánto? Semanal, profe, en este momento están sacrificando 200.000 libras aproximadamente. 200.000 libras da como para cuántos pollos. A ver, ¿quién me dice cuántos pollos son 200.000 libras? A ver, ¿quién me dice? No, profe, pues, Pero, ¿a qué peso lo sacan, profe, de sacrificio? 2.5 kilogramos. O sea que un pollo de 5 libras, pues. 40.000 pollos. Aproximadamente, profe. 4.5 a 5 libras se saca. 40.000 pollos. O sea, se están sacrificando 30.000 pollos a la semana. Y esa es una de las empresas más grandes de allá, ¿cierto, Diego? ¿O es la más grande? No, es una, estamos en este momento en el tercer puesto acá en El Salvador. Acá en El Salvador hay otras dos empresas pues, que son ya muy grandes, profe. La primera es, se me fue el nombre, es como una asociación pues de avicultores del Salvador. La otra es eh, Pollos Oro. Y ya seguimos nosotros pues que esto sería Prosalco. Prosalco y San Benito, pues, porque es, como les decía pues al principio, esto es una familia. Entonces están entre la familia, están esas dos empresas, San Benito y Prosalco. Que San Benito pues es la que se encarga de reproductoras, incubación. Aparte también tienen gallinas comerciales, pues de huevo comercial. Y Prosalco pues que se encarga es del pollo de engorde, incubación también y la planta de sacrificio y ya venta final. Entonces, miren y verán las proporciones. O sea, de todas formas, El Salvador es un país más pequeño, pero la empresa donde está Diego es una empresa de 30, que sacrifica 30.000 pollos, que sacrifica 30.000 pollos a la semana. O sea, que la empresa mantiene cuántos animales y los sacrifica de qué edad. Profe, se está sacrificando a los 42 días aproximadamente, sino en este momento pues por lo de esta pandemia pues ya se ha bajado bastante, muchísimo. Por ejemplo, les cuento pues algo ahí que ayer se tuvo que sacar el 25% del huevo ya embrionado, o sea, el proceso de incubación dura 21 días y se tuvo que sacar huevo a los 18 días porque no había a quién vendérselo. Entonces tocó sacar huevo de incubadoras, abrir incubadoras, sacar ese huevo y pues es una pérdida Hay que botar esa considerable. producción. Ay, pues madre. Del el 25%, sí, profe, porque no hubo a quién venderle, pues la cosa está muy quieta pues en el momento, por lo que les hablaba pues de esta pandemia que está afectando absolutamente todo. Pero acá supuestamente la producción aquí no ha parado. Pues eso aquí, hagamos que No, profe, no ha parado, pero sí pues tiende a reducirse un poco, acá más que todo, porque acá acá no es como en Colombia, que allá tenemos como tanta variedad de productos. Acá la mayoría de productos son importados y lo más económico acá es
las harinas. Pues, o sea, acá la alimentación de las personas consiste en tortillas, son como arepas, pues. Entonces, acá la gente come mucha tortilla, mucho pan y muchísimo huevo. Muchísimo, muchísimo. Y sodas, pues, gaseosas. Inclusive acá casi que el 80-90% de las personas sufren de diabetes. Es muy Entonces, parecido en México. sí, entonces es como lo que hablan en la clase ya se me fue de costos, o no sé, como esos productos sustitutos. Entonces, cuando no hay para comprar pollo o otras cosas, entonces la dieta casi 100% va a ser tortillas, huevo y soda. Entonces, por eso se bajó mucho pues ese consumo de pollo. Bueno, ahorita... Diego, tengo una dudita ahí. Dígame. Ahí se están tan afectados porque también tiene muy parado el sector de los transportistas, ¿o qué? Para poder llevar toda la alimentación a las granjas, ¿o qué? No, por el sector transporte no. Acá pues ese sector no se ha visto afectado. Acá, y como imagino que en la mayoría de países, pues los sectores que más se han visto afectados son restaurantes, todo el sector textil. Pero no, pues. Entonces, Pero hay también de pronto también como un aporte sería que esta disminución se ve afectando a esta empresa, también sería por la parte de que ellos, gran parte de la producción la tienen destinada para pollos para asadero. Como todo este tipo de locales están cerrados por la pandemia, entonces también puede que influyan eso. Sí, también, claro, eso puede afectar bastante. Y eso sí es porque las demandas, o sea, las demandas se van a ver afectadas, pero como decía bien ahí el compañero, pero no van a, o sea, en verdad las demandas cambian. O sea, entonces en ese sentido, una demanda de un pollo más grande se debería, pues en Colombia se va a aumentar, porque en verdad aquí ya la gente no va a estar tanto saliendo a la calle para comprar el pollo asado, sino que va a salir a comprar el mercado. Entonces, de pronto se va a aumentar la demanda de un pollo más grande versus la demanda de un pollo más pequeño. Pues eso es lo que yo creo que va a pasar aquí en Colombia. Habría que conocer un Profe, poquito mejor cómo son las dinámicas allá en el país, en el Salvador, como para uno pues, poder aseverar algo así que aplique allá. porque la otra cosa es que de pronto pues ya para la otra semana sí puede aumentar un poco la demanda, porque como el país, pues el presidente acá asignó $300 a las familias pues más vulnerables y acá $300 es el sueldo mínimo. Es como si allá en Colombia hubieran asignado pues 900 y pico, que es el sueldo de allá. Entonces eso se puede de pronto ver reflejado en un aumento de la compra de pollo pues y un aumento en la producción de nosotros. Ah, sí, no, esto lo que está pasando pues es inaudito, pues es muy difícil pues predecir cosa pues que vaya pues a pasar pues como con certeza. Sin embargo, hay que estar preparados. Sin embargo, nosotros, o sea, siquiera que nosotros trabajamos en el sector primario, o sea, eso es una ventaja que nosotros tenemos, nosotros trabajamos en el sector primario. Nosotros por más mal que esté la situación, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir produciendo. O sea, porque no tenemos parte del sector primario. O sea, como su nombre como que lo dice, nosotros no podemos, por ejemplo, las personas, las empresas dedicadas a servicios ostentosos, no sé, o sea, hay muchos otros productos que nosotros que consumimos que esa demanda se va a ir a pique, se va a ir a pique. No, la demanda de lo que nosotros producimos es una demanda que siempre va creciendo, porque la población siempre va creciendo. Y sobre todo el pollo, que es en Colombia la proteína más consumida. No sé allá en El Salvador cuál es la proteína que más se consume. Sí, profe, lo que es el pollo también es la principal. Acá el pollo y el huevo son los que mandan, porque
carne de res, acá el consumo no, pues que es escasísimo. Y cerdo, a la gente el cerdo le tiene pavor, pues acá el cerdo es poco, muy poco también. Entonces el pollo y el huevo son los que mandan acá. Ah, bueno, entonces lo más. Entonces, mm, ¿ustedes me están viendo a mí o están viendo la diapositiva? La diapositiva, profe. Entonces, ya comencemos ya en sí el tema pues de incubación. Entonces, porque el objetivo en sí de nosotros, tener una adecuada incubación, es el pollito. O sea, las plantas incubadoras, las plantas que se dedican a la incubación, el objetivo no es tanto sacar la mayor cantidad de pollitos, sino pollitos que tengan una alta viabilidad. O sea, de nada nos sirve a nosotros que en la incubadora nos nazcan el 97% de los huevos que vamos a llevar a la incubadora, si un alto porcentaje de esos van a ser unos pollitos que se van a morir en la primera semana. ¿Sí me entienden? O sea, el objetivo no es solamente producir un pollo, sino producir un pollo sano y que tenga una muy buena probabilidad de supervivencia durante su ciclo productivo. O sea, desde la misma sala de incubación, desde la sala de incubación, desde lo que se haga en la sala y también desde lo que pase con los reproductores, va a afectar la viabilidad de ese pollito. ¿Cómo creen ustedes que se puede afectar la viabilidad? O sea, eh, ¿qué características creen ustedes que debe tener un huevo incubable de tal manera que garantice o que aumente la probabilidad de supervivencia de ese pollo? ¿Qué creen? O sea, nosotros no vamos a incubar todos los huevos. ¿Por qué? Porque dentro de todos los huevos van a haber huevos muy pequeños, van a haber huevos muy grandes, van a haber huevos redondos, alargados, ¿cierto? De muchas formas. ¿Ustedes creen que un huevo pequeño va a producir un pollito grande o un pollito pequeño? Pequeño. Pequeño, ¿cierto? Entonces, y un pollito pequeño es un pollito que va a ser más susceptible a las enfermedades, le va a dar más dificultad termorregular, le va a dar, se va a demorar más para alcanzar los pesos, ¿cierto? Entonces, por eso es que desde la incubación, el objetivo no es tanto producir la mayor cantidad de pollitos posibles, sino producir pollitos que tengan una alta viabilidad, o sea, que no mueran en la primera o en la segunda semana. Eso se ve también, también pasa por lo contrario. Si nosotros incubamos huevos muy grandes, huevos ya es demasiadamente grandes, huevos ya de 78 gramos. ¿Qué huevos de qué tamaño no están incubando allá, Diego? Profe, vea, acá se incuban. Les voy a explicar pues un poquito el huevo que llega acá. Acá se selecciona el huevo desde la granja reproductora. Allá se saca lo que es el huevo sucio, el huevo de piso, o sea, cuando el ave cuando no pone los nidales, sino que pone en el piso, ese huevo se retira todo el 100% de ese huevo. Cuando estamos pues como, como en niveles de venta normales, pero por ejemplo, si llega un caso en que la demanda de pollito aumentó y que es una cosa exagerada, en ese caso sí no importa que sea huevo de piso, que de pronto el huevo esté deforme y toda la cosa, y sí se mete absolutamente todos los huevos. Eso pues obviamente tiene su riesgo, pero es pues políticas de la empresa y de muchas empresas pues. Bueno, se saca entonces el huevo de piso, huevos con microfisuras, no sé si ustedes de pronto, no sé si vos tendrás de pronto ahí una fotico, profe, son unas fisuritas pues como unas grieticas muy mínimas, pero en la mayoría de casos pues se pueden ver al ojo. Espera que verás, También, si saben qué es huevo de piso.
Sí. Listo. Ya les acabo de decir. Vean, mostremos si verá acá. Les voy a mostrar aquí un video que me vi ayer, donde mostraban precisamente esos huevos que... Por ejemplo, miremos este. No sé si más fácil. Vean, les voy a mandar este link por acá más bien. O lo voy a compartir en la pantalla para que todos lo veamos al mismo tiempo. Ahí están viendo una pantalla de YouTube, ¿cierto? Están viendo ahí. Sí, profe. Entonces lo que normalmente se hace, se realiza antes de la incubación. Aquí tenemos... ¿Sí están escuchando bien? ¿Sí están escuchando bien? Profe, no mucho, pero sí, poniendo cuidado si se escucha. Entonces, vean, más bien vamos a hacer. Yo les voy a mandar el link. Esto dura 7 minuticos, lo van a ver. Lo van a ver ahí y en 7 minuticos volvemos a hablar de eso, porque me gusta mucho este video porque muestra muy bien las fisuras y muestra como qué cosas tienen estos huevos que los huevos que nosotros necesitamos. Profe, pero lo que, no sé, ese video dice, le hacen la ovoscopía, pero antes de ingresar el huevo a incubadora, para mirar grietas y esas cosas, en ese video. Sí. Es que pero bueno, acá en esta empresa, pues, y en muchas no se hace ya por cuestiones, pues, de tiempo, económicas, porque tendría que poner un operario solamente a eso y no sería huevo por huevo. O sea, las cantidades de huevo que se manejan, y eso pues que esta es una planta pequeña. Acá se incuban o se sacan, por ejemplo, 120.000 pollos en una semana. Pero hay plantas donde a la semana son 1.200.000 pollitos que se sacan. Entonces, para alumbrar por ahí 1.500.000 de huevos, no, sí. tendrías que ser pues con unas máquinas, así pues todo debería ser muy automatizado porque el personal que se necesita para eso ya sería exagerado. O sea, se incurriría en costos innecesarios. Porque entonces, bueno, lo que les venía explicando, desde la granja de reproductora se clasifica, se hace una preclasificación del huevo. Entonces se va a retirar huevo de piso, huevo sucio, huevo deforme, que hay unos huevos pues que a simple vista se le ven unas deformidades. Y huevo picado, o sea, cuando la gallina algunas veces le da por picar el huevo, ese huevo ya queda roto y eso, por más que usted lo tape o lo quiera incubar, eso nunca pues va a generar embrión. Listo, ya se ingresa, se manda ese huevo para acá para incubadora y adicional a eso, en incubadora se le hace otra selección. También llegan, pues, muy escaso el huevo que venga sucio, pero cuando viene sucio se separa, huevos deformes igualmente y de pronto que en ese proceso de transporte sufra alguna avería el huevo, ese huevo también se separa. Adicional a eso, si las madres reproductoras. Esperemos ahí un momentico, Diego, ahí. A ver, ¿quién me dice por qué no se puede incubar el huevo sucio? A ver. Esa misma pregunta les iba a hacer, profe. Bueno, entonces, ¿quién más puede decirme por qué no se puede incubar un huevo sucio? Profe, de pronto porque pues, se va a someter a temperatura y los patógenos ahí se pueden multiplicar.
Eso que muy bien, un huevo sucio es un huevo contaminado. Entonces, recuerden que el huevo es un mecanismo diseñado para llevar una vida, ¿cierto? Por tanto, debe permitir el intercambio gaseoso. O sea, si un huevo sucio externamente va a tener una mayor probabilidad de que eso se contamine internamente, de que se dé un crecimiento bacteriano y ese huevo hasta se puede convertir en lo que llaman huevos bomba. ¿Cuáles son los huevos bomba, Diego? El huevo bomba es, como vos decías, profe, es un huevo contaminado. Entonces, en la incubadora, como están, tiene una temperatura y una humedad que es propicia para que se genere ese crecimiento de patógenos. Entonces, ese huevo, por ejemplo, cuando vos vas a hacer transferencia, que es al día 18, ese huevo estalla, pues, y estalla súper duro. Es como si, pues, les pongo el ejemplo, como si fuera una papeleta, pues así, muy duro, y entonces al estallar va a contaminar los huevos que están alrededor, y entonces se va a contaminar 4 o 5 huevos que están ahí alrededor, y esos huevos también pues se va a perder también en embrión en muchas ocasiones. Entonces, la idea es no incubar huevos ni muy grandes ni muy pequeños. Hay como lo que les decía Diego, en la empresa donde él está, a veces toman la decisión de incubar pequeños y grandes, pero es cuando la demanda de pollito es muy alta. Pero por lo general, si usted quiere aumentar la viabilidad de sus pollitos, usted no debe de incubar huevos muy pequeños, ni huevos muy grandes, ni huevos deformes, ni huevos sucios. Yo creo que si se aumenta mucho la demanda, ni siquiera el huevo sucio o meten todo allá. Cuando hay mucha demanda, No, lo sucio. pues no, obviamente si hace un filtro, pues tampoco podemos meter huevo que esté pues muy, o sea, sucio por yema o por sangre, eso sí no, o que estén rotos tampoco. Pero ya pues que sea como una suciedad leve, sí se meten cuando hay mucha demanda. O que el huevo, no sé si, profe, si vos podés conseguir ahí una fotico de clasificación de huevo, porque hay huevos, o sea, hay huevos, por ejemplo, que la cáscara a simple vista tiene como unas calcificaciones, que son como unos morritos, no sé si de pronto alguno ha visto en el huevo de cocina, huevo comercial, que es como carrasposo. Ahí lo están viendo. Ahí están viendo la diapositiva o me están viendo a mí. No, ahí pues todavía no ha salido la diapositiva. Ah, espera, ya las pongo. Ah, ya la están viendo. Sí. Man, y esos huevos no se pueden limpiar. Pero no, porque yo no sé si ya ustedes vieron, o eso lo vieron al principio de NICA. El huevo cuando sale de la gallina, sale con una capa externa, con la cutícula. Eso es una capa natural que no es reemplazable. Y eso es protección contra bacterias y contra infinidad de patógenos. Entonces, si vos raspas el huevo, si vos lo lavas, estás quitando esa capa. Entonces, ya el huevo va a quedar más susceptible a bacterias, a lo que quieras, y ese huevo se nos va a convertir en un huevo bomba ya en la incubadora. Entonces, por eso no se recomienda ni lavar los huevos, ni limpiarlos o rasparlos. Y ahí hagamos un paréntesis ahí, Diego. Entonces, verá. Recuerden esa última capa, como les decía Diego, se llama cutícula. Esas cutículas es como si ustedes ven un huevo recién puesto, no sé si han tenido la oportunidad de ver cuando una gallina recién pone un huevo, el huevo sale como medio húmedo, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? Los que lo hayan visto, pues. Si ustedes ven eso, ese huevo que sale como medio mojado, medio húmedo, se seca inmediatamente. Esa humedad que estaba recubriendo esa cáscara es de esa capa de la que hablamos, la cutícula. La cutícula es una capa muy, muy delgada. O sea, es como una especie de babita que recubre el huevo, ¿cierto? O sea, y es muy fácil de quitar. Ahora, la gente dice, suelen lavar el huevo con un trapo que lo untan de clara, porque la clara es una
es una sustancia parecida a la cutícula, también es así medio viscosa, entonces piensan que la cutícula se puede reemplazar por la albúmina, por la clara pues del huevo, ¿no? Y ese es otro error. Eso es un error aún también grave, porque si usted el huevo lo unta con albúmina, se está convirtiendo eso en un caldo de cultivo en la parte externa del huevo. Entonces, la gente a veces dice, ah, no, si yo no lavo el huevo y después lo unto con clara, y eso como que reemplaza esa cutícula. No, no, o sea, lo que le está haciendo es ahí, es creando un caldo de cultivo en la cáscara del huevo, aumentando la probabilidad de que este se contamine. Entonces, Pero hay una pregunta. ahí en la diapositiva, si están viendo ahí esta diapositiva, los huevos que él hablaba arrugados, véanlo aquí, ahí lo vemos aquí en la parte izquierda, vemos un huevo arrugado, un huevo muy pequeño o un huevo muy grande. Esos son huevos pues, que no se deben incubar. Vamos a regresar por acá donde estábamos en la parte de... Pero hay una pregunta. Si el huevo sale con sangre, también se descarta. Sí, también se descarta. Claro, Sí. la sangre es un caldo de cultivo ideal para muchísimas bacterias. Recuerden que cuando vieron microbiología, hay un agar que llama agar sangre. El huevo es un lugar donde crecen muy fácilmente las bacterias. Entonces, una sola bacteria, las bacterias se multiplican por minuto en miles. O sea, una sola bacteria puede hacer que este huevo en un día se contamine totalmente. Entonces ahí nos estaba contando Diego que en la empresa de él, por política, cuando hay mucha demanda de pollo, pues de pronto se incuban huevos pequeños y huevos muy grandes, pero tampoco llega el momento a tal punto que incuben huevos sucios. Entonces, no se nos puede olvidar que el objetivo de la incubadora no es tanto producir la mayor cantidad de pollitos, sino pollos viables. Un pollo viable es un pollo que tiene una alta probabilidad de llegar al sacrificio. No es un pollo que se va a morir en la primera semana. ¿Y eso qué es? Aún si la empresa no es la misma que engorda los pollos. Porque alguien podrá llegar y decir, no, es que yo vendo los pollos y el que los va a engordar es otro y a mí ya no me interesa si eso se le muere la primera semana. Sí, ese tipo de empresas que venden, si usted le compra los pollos a una empresa y usted tuvo una alta mortalidad la primera semana, es que casi que la mortalidad de los 5 primeros días casi que la paga la incubadora. O sea, aquí en Colombia, si usted, cuando usted compra unos animales, le regalan el 2%, ¿cierto? Le regalan el 2% porque hace muchos años, cuando se sexaban los animales, más o menos ese era el error. Se venía un 2% de machos, entonces eso ya casi que se institucionalizó y a uno le regalan el 2%, ¿cierto? Entonces, si los primeros 5 días de vida usted tiene una alta mortalidad, la incubadora en el próximo lote se lo repone, se lo da gratis. Entonces, a una empresa que vende pollitos de un día no le conviene vender animales que se vayan a morir la primera semana, porque eso después lo va a tener que pagar en el próximo lote. Entonces, no solamente para los que se autoabastecen, sino también para los que producen huevito, los que producen pollito de un día. Es necesario pues aplicar estas prácticas de manejo. Pues ahí están viendo aquí esta diapositiva, ¿cierto? ¿Ahí cuál diapositiva están viendo? Sí, el desarrollo embrionario. Bueno, entonces, y es importantísimo entonces que en esta parte de incubación aprendamos a identificar en qué momento se va a dar esa mortalidad. O sea, la mortalidad embrionaria, o la mortalidad que se da durante el proceso, desde que el huevo fértil llega a la incubadora hasta que termina el nacimiento, esa mortalidad es indispensable nosotros identificar en qué momento se dio. Y por eso es que es importantísimo
nosotros más o menos identificar en qué fase del desarrollo embrionario estaba. Eso es lo que se llama embriodiagnosis. Cuando ustedes escuchan por ahí la embriodiagnosis, lo que te está diciendo es, la embriodiagnosis es simplemente el proceso mediante el cual se identifican los porcentajes de mortalidad embrionaria. O sea, usted mediante una muestra que se toma a los huevos que no, de la mortalidad durante el proceso de incubación, usted va a identificar qué porcentaje de esos huevos corresponden a una mortalidad temprana, que es la que se da en la primera semana, lo que acabamos de ver acá, lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Veamos a ver si encuentro. ¿Ahí me están viendo a mí o están viendo a ver? Yo veo a ver si tenemos. A vos ahí. A ver, veamos, a ver, carguemos acá. Vos me mandaste unas fotos de unos. Yo también te mandé unas fotos, profe, de embriodiagnosis, pues que se veían como el embrión ahí más formado. No sé si. Sí, espérate, yo las voy a descargar acá. Espérate, yo abro por aquí. WhatsApp acá. Unas fotos aquí de embriodiagnosis. Espérate, yo le comparto la pantalla. Están viendo. Ahí están viendo ahí un huevo, ¿cierto? Ahí que están viendo. Eso. Entonces, ¿ustedes creen que ese embrión se murió en qué momento? A ver, ¿quién me contesta ahí? O sea, eso era un embrión, ¿cierto? ¿O qué creen que es eso ahí? ¿O ese huevo no estaba fértil? Pues es un huevo infértil, ¿qué creen ustedes? Preguntémosle a ver a... ¿Quién me está escuchando? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. ¿Y están viendo la foto? Sí. Sí, señor. Entonces, la idea es que nosotros identifiquemos si la mortalidad fue temprana. O sea, si la mortalidad fue esta, por ejemplo, son mortalidades tempranas. ¿Esta ya es una mortalidad temprana o es una mortalidad tardía? Yo digo que tardía. Tardía. A ver, ¿por qué? Diego. A ver, No, Diego. eso es una mortalidad temprana. Ahí está aproximadamente de 5 a 10 días. Las mortalidades tardías son de 18 o 21 días, que ya está el embrión totalmente formado y casi que ese también sería de 5 a 10 días, profe. De 5 a 6 días. Véanlo aquí. Estas son mortalidades tempranas. O sea, estas en verdad, la idea es dividir la mortalidad como en tres fases. Una mortalidad temprana. Vamos a volver a poner acá. Lo que pasa es que esta es la guía. Ahí están viendo ya la diapositiva. Sí. Entonces va y verá. Los primeros 7 días ya hay vasos sanguíneos. Vean, mucho ojo que ya hay vasos sanguíneos en la primera semana. Y mire, verá que ya hay una presencia de pico, ya comienzan a aparecer hasta unas plumitas. Vea, ya hay presencia de vasos sanguíneos desde el día 2.
y comienza ya el ojo apareció en el día 4. Empiezan a aparecer estructuras como codos y rodillas en el día 5, ¿cierto? Y hasta comienza a haber ya un movimiento por allá. O sea, es indispensable nosotros identificar en qué momento se dio esa mortalidad. Si se dio en la primera semana, que se va a llamar como una mortalidad temprana, entre el día 8 y el día 17, 18, que sería como una mortalidad media, y los últimos 3 días, o los últimos 2 días, desde el día 18 hasta el día, o desde el día 19 hasta el día 21, que es donde se da el nacimiento, que sería como una mortalidad tardía, ¿cierto? Entonces, los porcentajes esperados serían, en la mortalidad temprana sería 3.5%, lo normal. En la mortalidad media sería 0.5. Aquí 0.5, o sea, es de esperarse que la mortalidad media sea aquí la menor. Y la mortalidad tardía es donde se espera la que sea la mayor, que se espera que sea de un 5%. O sea, si estos porcentajes están superiores a estos niveles, entonces hay que ir a revisar algo. Por supuesto que la mortalidad temprana va a estar más relacionado con procesos que vienen desde la reproducción, ¿cierto? Y la mortalidad tardía va a estar más dependiendo de la incubadora o del proceso en sí de la incubación, porque es indispensable aprender a identificar estas mortalidades para usted poder tomar decisiones, porque si usted en algún momento se le aumentó la mortalidad, o sea, si usted se le aumentó la mortalidad temprana, y está encontrando muchos huevos, así como los que se ven aquí en el día 4, ¿cuál creen? Entonces, ¿qué irían ustedes a revisar? ¿Qué habría que revisar? ¿Qué creen? No les vaya a decir bien. Si están viendo ahí el día 4, se dice ojo pigmentado. Sí. Entonces, si a ustedes se les aumentó la mortalidad y están encontrando muchos huevos de esa forma, como el que ven aquí que dice día 4, entonces, ¿qué revisarían ustedes? ¿O ustedes de dónde creen que se está originando ese problema? Desde las productoras de huevo. Desde antes de la incubadora, ¿cierto? Desde antes de la incubadora. O sea, ahora, si ustedes están encontrando mucho huevo infértil, ¿qué creen que está pasando? ¿Qué habría que hacer? El problema es de la incubadora. Profe, pues de la gallina, no. O del gallo. Reproductor, sí. O del gallo, ¿cierto? Entonces, por eso es indispensable aprender a identificar si la mortalidad es temprana o si es tardía, porque si es una mortalidad temprana, ustedes van a ir a ver más. Eso casi siempre está causado es por problemas que se vienen desde el almacenamiento previo a la incubación. O sea, no solamente no quiere decir que viene desde, el problema siempre vaya a ser desde la granja si usted está encontrando muchos huevos, por ejemplo, como el del día 4 que aparece acá, sino que es antes de la incubación. Y recuerden que los huevos no salen de la granja e inmediatamente van a la incubadora. Los huevos salen de la granja, pueden a veces quedarse dentro de la granja almacenados un tiempo, un día o 2 días en algunas granjas, y suelen después transportar, si las granjas están equipadas pues como para hacer un almacenamiento adecuado, y después se van a la incubadora, a la planta de incubación. Pero el hecho de que lleguen a la planta de incubación no quiere decir que ingresen inmediatamente a la incubadora. Ellos llegan a unas salas donde la temperatura es menor, la temperatura de incubación, por supuesto, para que no comience el proceso de desarrollo embrionario. Y también pueden haber unas salas de atemperado o unas salas de almacenamiento. Si el huevo dura mucho tiempo en esos lugares, la mortalidad temprana se va a aumentar. Entonces, sí sabemos que si se aumenta la mortalidad temprana, está más relacionado con procesos que se dieron antes de que entre a la incubadora. La incubadora no es solamente la sala, el espacio de donde llegan los huevos desde la granja, sino el lugar en sí, o sea, la máquina en sí, que es como una especie de sala. Espera, vamos a ver si tenemos alguna foto de la incubadora.
Aquí no tenemos una foto de la incubadora. Ah, bueno, aquí. Sí, ahí eso. Sí, sí, aquí hay una espera, se las va a mostrar. Esta es una incubadora, esta es la incubadora que tienen allá donde está Diego. ¿Sí la están viendo ayer? Ahí están haciendo la ovoscopía. ¿Sí la Entonces, listo. Tenemos que es indispensable aprender a identificar el momento en que se da la mortalidad. Esto nos puede servir como que de guía, ¿cierto? O sea, cuando hacemos la embriodiagnosis y encontramos estructuras, apenas está, bueno, ya, como lo que vemos aquí en esta diapositiva, estamos hablando de una mortalidad temprana, ¿cierto? Que puede estar causada por la nutrición de los reproductores. O sea, si los reproductores están teniendo una mala nutrición o no les está llegando la cantidad de nutrientes necesarios, pues se puede aumentar la mortalidad temprana. La edad del lote. Hay una práctica que se llama spicing, ¿cierto, Diego? Eso lo hacen allá. En la reproductora, sí, profe. ¿Les puede explicar a ellos en qué consiste? Sí, claro. Ese spiking se hace de acuerdo a pues como a la vejez, a la edad del lote, cuando el lote está muy viejo, o cuando se observan problemas de fertilidad que se informen desde acá, desde la incubadora. O sea, cuando el lote está muy viejo, lo que hacemos o lo que hacen en las reproductoras es empezar como a renovar o a cambiar los machos. Entonces, cuando cambian los machos, vienen unos machos nuevos y pues como están jóvenes, están como en términos coloquiales pues con las hormonas alborotadas, entonces empiezan a, ¿cómo digo eso? Pues de manera bonita, profe. Empiezan a pisar pues más a la hembra. Sí. Y como son machos jóvenes, entonces estas fertilidades vuelven a aumentar. Ese es como el proceso pues, de spiking, es simplemente reemplazar machos o moverlos entre los lotes, porque hay artículos que dicen ya que las hembras tienen como esa capacidad de pues como ciertas personas que se aburren de estar con una sola persona y empiezan a buscar otras. Entonces las gallinas tienen como esa misma actitud. De, bueno, me aburrí con este y no se dejan pisar. Entonces por eso se llevan machos nuevos y de ahí pues aumenta esta fertilidad y ya se quita pues como esa baja en la, bueno, vuelve a la redundancia, esa baja en la fertilidad. Es un proceso sencillo, pues simplemente reemplazar machos y ya. ¿Pero ¿y eso cuánto dura? Más o menos. No, como te digo, eso depende de la fertilidad que nosotros le informemos allá a granja reproductora. Si nosotros observamos acá fertilidades bajas, vamos a decir, vea, su fertilidad bajó del 96 al 86%, pues un ejemplo. Allá entonces empiezan a hacer ese proceso y si allá también están notando, porque el encargado de reproductoras tiene que estar casi que 24/7 en todos los galpones observando cómo están los machos. Si el macho, bueno, de eso no tengo fotos, pues sería muy bueno, de pronto yo se las mando al profe que se las envíe. Uno se da cuenta que el macho está pisando a la hembra porque tiene los tarsos rojos, o sea, las patas
las patas son rojas, rojas, rojas. Entonces ahí uno dice, listo, este animal está pisando bien. Y la hembra en el lomito, pues como en la rabadilla, pues así, para que me entiendan, la tiene muy despoblada de plumas. Entonces ahí uno dice, listo, estos animales se están apareando bien. Pero cuando uno ya ve las hembras que están emplumadas súper bien, el gallo que no tiene absolutamente pues, los tarsos rojos ni nada, entonces ahí hay problemas. Entonces son varios factores. Fertilidad que se informe en la incubadora, que no se observen animales con las hembras despobladas de pluma como en el lomo, que los machos no tengan los tarsos rojos, y cuando ya el lote, como les decía, la última, que son muy viejos, se hace esa repoblación de animales jóvenes para que aumente también esa fertilidad. Entonces son como 4 cosas las principales. A ver, entonces, en qué consiste entonces el spiking? A ver, ¿quién me puede decir ahí? Yamil. Profe, es que cuando se presenta baja fertilidad en las hembras, más que todo sería como intercambiar los machos o cambiarlos por machos jóvenes para que esa fertilidad vuelva y aumente. De eso. Pero inicialmente se hace también se hace como por la baja fertilidad de los machos. O sea, cuando los machos ya están ya más viejos, también suelen como que cambiarlo. Pero muy bueno que Diego tocó ese tema de el cambio de machos. ¿Por qué creen entonces que el cambio de machos va a aumentar la reproducción, va a aumentar el apareamiento? ¿Por qué creen? Alejandra, a ver, cuéntenos por qué. Profe Alejandro, ¿qué arenas? Arenas. Bueno, creo que una parte es como lo que decía Diego, que pues son machos más jóvenes y entonces empiezan a pisar más las gallinas. Y por lo otro es como me imagino que funciona como en todos los machos de todas las especies, que entre más jóvenes estén es más viable pues su reproducción. Pero ustedes, ¿por qué creen que el solo hecho de cambiar los machos, o sea, supongamos que usted tiene 2 lotes de machos y se disminuye la fertilidad y usted está encontrando mucho huevo infértil allá en la incubadora, pero usted tiene esos 2 lotes de machos tienen la misma edad? Entonces, porque el solo hecho de intercambiar esos machos, o sea, llevar los machos de un galpón donde están con unas hembras a otro galpón con otras hembras y llevarlos de esos machos de las otras hembras al otro galpón, o sea, hacer el intercambio como de parejas, ¿por qué creen que eso aumenta la fertilidad? Pues lo que decía Diego ahorita, que llegan un tiempo en que las gallinas se borran del mismo macho y ya simplemente dejan de, o sea, ya no se dejan pisar de ese. Al entrar un macho nuevo, pues es nuevo para ella. ¿Pero por qué? O sea, si recuerdan cuando yo les di este tema por allá en reproducción, yo les di a ustedes reproducción por allá en sistemas orgánicos 3, ¿cierto? Profe, eso es algo como por genética, o sea, como por no tener el mismo macho y la misma, no sé si la palabra es genética, pero es más como un proceso evolutivo, ¿no? Pues no sé, digo. Es un proceso de selección natural. O sea, va y verá, si la hembra pasa, o sea, es la misma razón. O sea, si una hembra tiene, o sea, ¿cuál es la selección sexual? La selección sexual es un mecanismo, eso lo que estamos viendo ahí, eso es un proceso de selección sexual. O sea, la hembra le va a gustar más un nuevo macho, ¿cierto? Un nuevo macho que el macho con el que lleva mucho tiempo, ¿cierto? Estamos viendo por qué. Porque la gallina va a querer un macho nuevo por el que ya conoce. O sea, ahí no aplicaría el dicho que más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, evolutivamente eso no nos interesa. ¿Por qué evolutivamente estas especies desarrollaron ese comportamiento? ¿Por qué creen? Esa es la pregunta. ¿Qué ventajas podría traer?
A ver, piénsela en un momento. Pues, a ver, los animales siempre están es como tratando de perpetuar la especie, ¿sí o qué? Entonces, el simple hecho de reproducirse con un animal diferente está haciendo que la genética varíe. Eso, mucho ojo. Nosotros buscamos la variabilidad genética es como algo que instintivamente nosotros vamos a estar buscando. Por eso a ustedes no les gusta la hermana con la que o bueno, o si ustedes están con una amiguita que siempre fue amiguita desde pequeñitos, toda la cosa, no les gusta. Después cuando estén grandes no les va a gustar, ¿cierto? No van a sentir esa atracción, porque, porque van a sentir como que es lo mismo. Y también por esa misma razón, en algunos lugares los extranjeros suelen sentirse como tan atractivos, pero es que es porque la misma selección natural busca que nosotros aumentemos nuestra variabilidad. O sea, la variabilidad genética que nosotros vamos a tener es una mayor cantidad de genes que vamos a tener, ¿cierto? Si nuestra descendencia, o sea, si usted se casa con una colombiana, lo más seguro es que van a tener un ancestro común por allá, no sé, de hace 200 años, de hace 300 años, ¿cierto? De más que va a haber algún ancestro, todos nosotros tenemos un ancestro común, ¿cierto? Pero si usted se casa, por ejemplo, con una mujer de Japón, el ancestro común que usted va a tener con esa mujer va a ser por allá, no sé, de miles de años. Porque por la misma separación geográfica va a hacer que eso sea mucho más difícil que se dé. Entonces, si ese ancestro común está mucho más separado, si usted al cruzarse con una persona que tiene un ancestro común mucho más lejano, la variabilidad genética de su descendencia va a ser mayor. Y a nosotros, ¿por qué nos interesa que nuestra descendencia tenga una mayor variabilidad genética? ¿Por qué la selección natural busca mayor variabilidad genética? ¿Qué ventaja puede tener la variabilidad genética? ¿Qué creen ustedes? Profe, para, digamos, lo que es la parte del sistema inmune. Sirve para todo. O sea, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que hace una célula cuando entra un virus? Cuando entra un virus al organismo. Entonces la célula llega y dice, a ver, ¿esto qué es? Esto es una cosa rara, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? La célula va a sus genes, que es como la biblioteca, va a buscar en su biblioteca a ver qué tiene para defenderse contra ese virus, ¿cierto? Entonces, si esa célula tiene una biblioteca y todos tienen en esa misma biblioteca la misma cantidad de libros, ¿cierto? Pero hay algunos que van a tener entre esos libros muchos libros repetidos y otros no los van a tener repetidos, casi ninguno. ¿Quién va a tener mayor probabilidad de defenderse contra ese virus que entró? ¿Qué célula? A ver, ¿qué célula? A ver, entró un virus, ¿cierto? La célula ya lo identificó, se va a defender contra ese virus. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y desenrolla por allá esos cromosomas, toda la información que tiene, se va a la biblioteca para defenderse contra ese virus. ¿Qué es la biblioteca de la célula? El núcleo, los genes, ahí está la información para producir todo. Necesita producir una proteína para defenderse de ese virus. ¿Cómo necesita producir esa proteína? Necesita tener un RNA. Para hacer ese RNA necesita un DNA. Entonces va a la biblioteca para producir ese DNA. Resulta que si esa célula es el producto de está en un organismo que viene del cruce de dos primos, va a encontrar muchos de esos tomos de esa biblioteca repetidos, ¿cierto? Porque son organismos que son muy similares, entonces van a encontrar muchísima información repetida, mientras que si ese individuo, si ese ser vivo, si ese organismo proviene del cruzamiento de dos especímenes que están alejados genéticamente, que están muy alejados genéticamente, va a haber mucha más cantidad de información ahí en esos mismos genes, ¿cierto? Entonces, por eso, una ventaja evolutiva
es siempre buscar la variabilidad genética. Por eso es que nosotros no nos gusta ni la hermana, ni la mamá, ni nos llama lo distinto. Por eso es que a muchas mujeres llegan y no es que es hombre con los ojos azules. O sea, no, es que los ojos azules los hombres de ojos azules son muy bonitos, porque aquí casi no hay hombres de ojos azules. Pero si usted va y le pregunta a una mujer de Finlandia, ya muchos hombres son de ojos azules, le van a decir que si un hombre de ojos azules le parece muy bonito, ya les va a parecer eso normal, ¿cierto? Porque eso es lo común, es lo que ellos están acostumbrados a observar. Por eso mucha gente de acá, cuando se va por allá a Europa, se vuelven como llaman tanto la atención. Entonces, recuerden, todos estos comportamientos sexuales de los animales, estos mecanismos de selección sexual, siempre van a estar superados por la selección natural. Siempre van a buscar perpetuar los genes de los individuos. ¿Cierto? ¿Sí se comprendió bien eso? Entonces, lo que buscan las gallinas cuando se les cambian los machos es en parte no es que se aburran, no es que, ay, no, ya quiero variar, no, no, o sea, bueno, esa es la forma en que nosotros lo interpretamos y es válida esa interpretación, pero eso en verdad tiene una justificación mucho más biológica. Entonces, lo que buscan es aumentar la probabilidad genética de su descendencia. Básicamente. Ahí está. Ahí me están viendo. Una pregunta. Viendo la presentación. Profe, le hago una pregunta. Dígame. Porque se asume que esta baja en la fertilidad de los huevos es por causa de los machos. No, es muy difícil usted llegar a la... bueno, usted puede llegar a la conclusión que es por los machos si usted ya sabe que sus machos son viejos. O sea, los machos tienen una disminución sustancial en la fertilidad más o menos después de las 40 semanas que de vida comienza a notarse. O sea, si usted tiene unas hembras viejas y unos machos jóvenes y en la incubadora comienzan a aparecer mucho huevo infértil, pues usted asumiría que las bajas en la fertilidad son causadas por las hembras, porque las hembras son las que están mucho más viejas que los machos. Pero cuando es inversamente, cuando es inverso, o sea, cuando los machos son los mayores, es que usted puede inferir que es causada por los machos. También como lo que les decía Diego. ¿Qué les decía Diego? ¿Qué características nosotros podemos o qué encontramos nosotros en granja que nos pueda llegar a decir que los machos son los que están infértiles? A ver, ¿qué creen ustedes? O a ver, díganos, Diego. Lo que les comentaba ahorita, que son dos características principales, pues cuando uno va a granja de reproductoras y observa que los machos tienen los tarsos rojos y que las gallinas están despobladas en el lomo, uno asume que son animales que están activos reproductivamente. Pero cuando uno no observa ninguno de esas características, pues ya uno empieza a hacer empieza a tomar este tipo de soluciones. Entonces, bueno, sí, ¿qué más nos quiere decir, Diego? No, que también pues hay problemas, pero esos ya son más complejos, problemas nutricionales. Pero eso ya sí, pues, ya cuando uno empieza a buscar todo ese tipo de características y ve que todo está normal y aún sigue baja la fertilidad, ya empieza uno a buscar entonces problemas nutricionales, enfermedades, bueno, un sinfín de cosas, pues, hasta tratar de encontrar la solución. Más o menos cuánto tiempo pueden permanecer entonces un grupo de machos con unas hembras en la granja allá, Diego. Más o menos cada cuánto los están cambiando ustedes. Profe, vea, esa pregunta está muy corchadora porque
Yo a granjas reproductoras he ido 2 veces nada más, profe, porque pues yo permanezco acá en la incubadora y, profe, acá pues, el quehacer diario es exagerado. Por ejemplo, hoy tuvimos nacimiento ayer, desde las 5 de la tarde procesando pollo, pues todo ese proceso de vacunación, sexado, y se vino a terminar ahorita a las 4 de la mañana. Entonces, acá pues el voleo es exagerado. Entonces sí, profe, a granjas reproductoras, solamente he ido 2 veces en estos casi 6 meses que llevo acá. Pero bueno, eso es pues, pero que básicamente ya nos dio pues como que muchas indicaciones de lo que se hace. O sea, qué sería lo primero que se haría cuando desde la incubadora se detecta que baja la mortalidad? Que si aumentó la infertilidad. Profe, bueno, cuando uno observa que acá se baja fertilidad, inmediatamente pues avisar a granjas reproductoras. Entonces lo primero que hacen allá es verificar esas 2 primeras características son lo que se verifica. Bueno, si observa que el macho tiene los tardos rojos, que la hembra está despoblada, bueno, entonces acá no hay problema como de esa monta pues del macho. Segundo, el manejo del huevo también. Es que haya un buena cantidad de recolección de huevos al día, que esto es muy importante, no dejar el huevo ahí horas y horas y horas sin recolectarse. También muy importante, profe, es el clima. Acá es un clima muy caliente. Acá siempre estamos en 33, 34 grados y hay granjas que quedan casi que a orillas del mar y allá pueden estar 38, 40 grados. Entonces, eso también afecta esta fertilidad. Eso también pues afecta tamaño de huevo. Es que, profe, son muchos factores. A uno le tocaría empezar a entrar a ver qué es lo que está pasando en muchos casos. Pero acá no es muy común esas bajas de fertilidad. Acá hay bajas de fertilidad cuando el lote ya está viejo. Por ejemplo, cuando uno ve que la hembra está entrando a los 55 semanas arriba, ya uno sabe pues que esa fertilidad va para el piso, que ya empieza en 85, 84. En este momento hay un lote, que es el lote número 86, que ya tiene 60 semanas de vida y es un lote que está en el 82% de fertilidad. Está pues ya muy bajito, ese lote ya está de salida. Y a principios de este año se sacó el lote 85, que ese sí llegó a 65 semanas, llegó con una fertilidad como del 85%. Entonces, ya son pues cosas que varían mucho, profe. Ah, sí. Entonces, ve que verá, vamos a hacer una pausa para que desayunen algo por ahí. ¿O ya tienen hambre? Pues yo tengo una pregunta, pero Dígame. pues es cortica de responder. Dígame. ¿Cuánto es el porcentaje de fertilidad para un lote nuevo? Para los lotes nuevos, las fertilidades son bajas también, porque es cuando los animales están nuevos hay un descontrol hormonal gigante. Entonces, puede ser que esté entre los 87, 88%, a las 26 semanas más o menos, que es un lote pues joven. El lote joven se dice que es de las 31 semanas hacia abajo. Entonces la fertilidad puede estar en ese 88, 89, hasta 90 puede llegar. Ya cuando pasa de las 31 semanas hacia arriba, gradualmente pues va subiendo la fertilidad. Pueden tener fertilidades hasta de 99%, 99.5%. Ah, listo, gracias. Listo.
Mira, ahí están viendo una diapositiva que tiene precisamente eso, ¿no? Yo se las comparto. Sí, ahí se ve. Ahí están viendo ahí los porcentajes de fertilidad que esperaría uno, ¿cierto? Tener. ¿Sí le están viendo ahí? Sí, profe. Listo, vean, entonces vamos a hacer una pausa de ¿cuánto tiempo necesitan para que desayunen? Como media hora, profe. Pues entonces vamos, Y hacerlo. volvemos entonces a las 8:20. Volvamos a las 8:20 para que desayunen. No sé si finalizamos la reunión y ahorita les vuelvo a mandar el enlace. Sí, profe. Ahí Eso. encendida. Profe, ¿a las qué? ¿A las 8:20? Sí. Vamos Listo, a profe, hágale. media horita para que desayunen, para que se tomen el café. Listo, profe, hágale. Me manda antes el enlace, listo. Hágale, entonces yo voy a finalizar la reunión. Va a quedar grabada esta primera parte y ahorita les vuelvo a mandar el enlace. Listo, Listo. profe. Listo. Gracias. Entonces 8:20, pilas pues. Listo, gracias. Listo.